en investigación psicológica, que el propósito de formación de nuestro curso es aplicar de manera crítica los resultados de investigaciones en psicología con el propósito de transformar los hallazgos en conocimiento pertinente y útil que sustenten la toma de decisiones en el diseño de acciones psicosociales orientado a la mitigación de problemas sociales con rigor ético. Entonces, luego en el esquema, que no sé si se vea bien, lo que nos muestra el esquema son como los puntos fuertes o, digamos, los puntos centrales del propósito de formación del curso. Entonces, el propósito central es la investigación con rigor ético a partir de la ley 1090 y de los principios de bioética que se establecen para la investigación. Y luego, como a través de el conocimiento que se obtiene a través de la investigación, podemos establecer acciones psicosociales para mitigar problemas sociales. De eso se trata nuestro curso, de relacionar esas tres dimensiones para lograr mitigar problemáticas sociales. Entonces, la investigación y la metodología de la investigación puesta al servicio de mitigar una persona, puesta al servicio de mitigar las problemáticas psicosociales. Ese es nuestro propósito de formación del curso. Luego tenemos Miriam, adelante. ¿Le puedo dar a admitir para que usted se centre en la exposición? ¿Sí? Te agradezco muchísimo, Miriam. Muchísimas gracias. Luego tenemos el resultado de aprendizaje 1, que es analizar de manera crítica los datos obtenidos en investigaciones cualitativas y cuantitativas y mixtas, reconociendo herramientas y procedimientos de análisis acorde con los enfoques metodológicos y los principios de validez, confiabilidad y rigor. Ese resultado de aprendizaje 1, en ese nos enfocamos en la tarea 1 y 2, que era analizar los datos obtenidos y cómo hicimos el análisis de esos datos a través de la malla, que es una herramienta para el análisis cualitativo, a través de la matriz en la que hicimos operacionalización de variables. Ahí hicimos análisis de datos, como una parte del análisis de los datos. Y ahora nos vamos a centrar en... Permítanme un segundito. Y ahora nos vamos a centrar en el resultado de aprendizaje 2, que es aplicar los resultados de investigaciones psicológicas en territorio. Entonces, esa recolección de datos que hicimos y ese análisis de datos que hicimos, ¿cómo lo vamos a transformar en conocimiento que nos permita aplicar y transformar en conocimiento útil en territorio? ¿Listo? Entonces, hemos recorrido un camino hasta acá en el que arrancamos mirando las claridades metodológicas, las diferencias entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Lo cualitativo nos muestra unas técnicas de investigación de recolección muy específicas que son las entrevistas, los focus group, las etnografías, las observaciones, y estos datos son narrativas versus lo cuantitativo, cuyos datos los obtenemos a través de encuestas y de encuestas estructuradas que se vuelven luego escalas, que era la otra palabra que estaba buscando. Entonces lo tenemos a través de encuestas o escalas y ahí tenemos datos numéricos. Lo que analizamos son números. Una gran claridad para entender la diferencia entre lo cual y lo cuanti. Para mí la clave es saber técnicas de recolección. Entonces, si me dicen que eso lo hicieran a través de una encuesta, yo ya sé que ahí me están hablando de un cuantitativo. Y si me hablan de entrevistas en profundidad, sé que me están hablando de un cualitativo y entonces tengo las claridades metodológicas de lo uno y de lo otro. Entonces el curso arranca con esas claridades metodológicas que además ya venían del curso anterior de técnicas e instrumentos de recolección en ciencias sociales. Luego hablamos de herramientas que organizan los datos. Eso lo hicimos a través de la malla de recolección de datos y la malla de análisis de datos y de la matriz de operacionalización. La malla la vimos en el mundo cualitativo y nos permitió expresar la malla como una malla de un pescador que le permitía, utilizamos esa analogía, que la malla del pescador le permitía a él hacer las cuadrículas de su malla
en el tamaño exacto que necesitaba para recoger el tipo de pez que era de su interés. Y trayendo eso a los datos cualitativos, pues era que nosotros establecíamos categorías orientadoras que podíamos desmenuzar en temas, subtemas y luego en códigos. Ese es el mundo cualitativo, y en el mundo cuantitativo hablábamos de categorizar variables, desde una definición operacional y desde un nivel de medición de las variables, si eran ordinales, si eran nominales, si eran de cadena, y ese fue el punto 2 de este curso. Y el punto 3 que fue la operacionalización. Luego pasamos a un punto 4 que fue la tarea anterior, en la que hablábamos de la triangulación de datos cualitativos. Hoy nos vamos a ocupar de ver el alfa de Cronbach y el análisis de datos cuantitativos. Luego, todo este camino que hemos recorrido para hablar de aplicación de psicología, de investigación en psicología, es transversalizado por los principios bioéticos. En cada uno de estos pasos, los principios bioéticos son un eje rector, y específicamente para la disciplina de la psicología en Colombia, aparte de hablar de principios bioéticos, hablamos de la ley 1090, que me imagino que ustedes ya están un poquito familiarizadas con la ley 1090. Entonces vamos a aprovechar que tenemos nuevas chicas que se han ido conectando a la clase, y quiero saber si hasta acá ese recorrido del curso está claro. O si tienen alguna pregunta de la tarea de triangulación, me dicen, profe, esa tarea no se entendió. ¿Hasta acá tienen alguna duda, pregunta, o quieren hacer algún aporte? Bienvenidas. Las escucho. Bueno, chicas, entonces el análisis para bajar esto como a unos términos que fuesen muy fáciles de decantar, nos fuimos por la idea de hacerlo a través de una película que nos mostrara una situación social en la que un psicólogo tuviese incidencia, o tuviese un campo de trabajo más bien, y que además de que tengamos incidencia, nos podamos acercar a ese objeto de estudio desde la investigación, transformarlo en categorías, transformarlo en variables, analizarlo desde la triangulación y ahora bajarlo a lo cuantitativo. Utilizamos esta película, espero que la hayan visto, y hicimos la triangulación. Entonces, la triangulación, el término triangulación, el concepto triangulación proviene de la topografía. Ustedes saben que la topografía es una disciplina que se encarga de hacer mediciones en terrenos para saber si esos terrenos, por ejemplo, si se puede construir en ese terreno, para saber si ese terreno, por ejemplo, es un humedal y se puede construir o no, para saber si en ese terreno hay algún tipo de como arqueología que vale la pena conservar. Entonces ellos toman varios puntos de diferentes pedazos del terreno donde están haciendo el análisis, de múltiples puntos de referencia, para poder tomar una decisión sobre ese terreno, para poder dar un concepto sobre ese terreno. Por eso la triangulación proviene de la topografía. La triangulación es definida como un proceso de contraste entre técnicas de investigación, técnicas, métodos, teorías y investigadores, que le permiten al investigador perfeccionar la validez y fiabilidad de su trabajo. El objetivo de hacer la triangulación de datos en el mundo cualitativo y en el mundo cuantitativo, que se hace, pero no es tan frecuente realmente, el mundo cualitativo es muy pertinente porque pasa que de todas maneras, aunque surte un proceso metodológico, sí pasa por la subjetividad de cada investigador. Por eso es importante tener mi visión y la visión de dos personas más para hablar de triangulación o más, que me permitan ver lo que yo no puedo ver. Que eso pasa mucho también, por ejemplo, cuando, aprovechando que estamos solo chicas, pero este video lo vemos más, cuando uno tiene una información, digamos, del novio o de alguien con el que está empezando a tener una relación, y uno dice, ¿será que él me quiso decir esto? Y se le comparte el pantallazo a su amiga y le dice, ¿tú qué entiendes de eso que él me dijo? Y ella puede tener una visión totalmente diferente y te dice, no, él te está diciendo que no te quiere volver a ver, pero tú dices, no, pero a mí me parece que tal vez sí. Entonces dice, no, pues pasémoselo a otra, a ver, otra qué opina, y otra dice, no, definitivamente no, no, trianguló los datos para saber de no, pues ahí ya no hay nada que hacer.
es un caso de la vida real de por qué triangular y cómo triangular. Entonces, la triangulación en el mundo cualitativo se hace a través de datos, investigadores, metodologías, teorías, y cuando unimos todas estas tres, los datos, los investigadores, la metodología y la teoría, hablamos de una triangulación múltiple que sería como el ideal. Cuando uno está en campo, no es tan factible tener tantos tipos de triangulación porque el tiempo y el presupuesto pues es limitado, pero lo ideal es que la triangulación pudiera ser así múltiple, que no fuera solo por investigadores o por metodología, sino que pudiera integrar al menos dos técnicas de estas. De eso se trató la tarea anterior. Entonces, les di un ejemplo de cómo hacerlo. Entonces, a través de técnicas como la entrevista, la observación, la cartografía, a través de métodos cualitativos que eso lo vieron en el curso anterior, como la fenomenología, la investigación, acción participativa, la etnografía, pero hay muchos más. A través de investigadores, de teorías, ¿qué teorías? Hay un montón, teorías de cómo abordar lo psicológico y lo humano hay un montón. Digamos que las que más están en consonancia con la película, se me ocurrió poner la de teoría fundamentada, teoría de potenciación y teoría general de los sistemas, pero tenemos muchísimos más, por ejemplo, desde el conductismo, desde el cognitivismo, una que utilizamos mucho que es el modelo ecológico de von Werner, hay muchas. Entonces ustedes se pueden acercar a estudiar ese fenómeno desde muchas miradas, desde muchas teorías, y una teoría es un conjunto de principios que buscan probar o que incluso ya han sido probados. Y la conclusión sobre el tema que estamos tratando. Entonces, hiciste por dejarlo entrar, sí. Entonces, eso fue la tarea anterior sobre triangulación. Que no se triangulaba y que fue muy frecuente encontrar en los póster, no se triangulan ni las mallas, ni las escenas de la película, ni los personajes, porque la película es una forma lúdica para acercarnos a entender una realidad, pero pues nosotros no le haríamos un proceso de triangulación a una película. Es decir, nosotros no le estamos haciendo el proceso de triangulación a la película, sino a la problemática de la comunidad de la Casa Uribe. Por eso, quienes ponían malla o las escenas de la película o los personajes, yo las remitía a este triangulito para contarles que metodológicamente lo que se triangula son o datos o investigadores o metodologías o teorías. ¿Listo? La película solo es una forma didáctica en la que todos tengamos los ojos sobre una misma problemática social. Hasta acá, chicas y chicos, ¿alguna pregunta, alguna eh, aporte? Listo. Entonces, lo que sigue en nuestro curso es hablar de análisis de datos cuantitativos. ¿Qué es el análisis de datos cuantitativos? Es un proceso mediante el cual se organizan e interpretan datos numéricos. Acuérdense que la clave para saber si algo es quali o algo es cuanti es que los datos cuantitativos sí o sí solo son numéricos. Hay unas nuevas tendencias en la que los datos textuales se vuelven cuantificables, pero hay un proceso de intervención o hay un proceso en la que lo escrito se vuelven números, se vuelven números básicamente. Entonces, la clave para saber si es un cuantitativo es si hay números, si hay expresiones numéricas. Y uno para qué hace un análisis cuantitativo para identificar patrones, relaciones, diferencias o tendencias de un fenómeno que esté estudiando. Clave saber que los datos se expresan de manera numérica y en magnitudes que sean medibles, entonces básicamente son con números. Y cuando hablamos de magnitudes medibles también hablamos de porcentajes, indicadores y luego otros criterios como media, moda, que seguramente ya han visto en estadística y en el curso de, se me olvidó cómo se llama, psicometría, donde van a profundizar más en técnicas estadísticas y en cómo volver eso psicometría. Los datos cuantitativos buscan objetividad y replicabilidad de los resultados. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros analizamos la comunidad de la Casa Uribe desde un cualitativo, lo que nosotros recogemos de información le aplica única y específicamente a la Casa Uribe. En cambio, cuando hacemos un cuantitativo es muy posible
que depende de cómo orientemos la investigación, esos datos puedan ser replicables en otra comunidad que tenga características similares. Los datos cualitativos nos permiten comparar grupos y establecer relaciones entre variables y hacer predicciones. Entonces, acuérdense que nosotros cuando hablamos de lo cualitativo, hablamos de variables. Una variable es una característica susceptible a ser medida y cuantificable. Entonces, una característica es el género, el nivel educativo, el nivel de pobreza. Eso es cuantificable y a partir de esas variables cuantificables yo puedo hacer una relación, por ejemplo, entre cuál es la relación entre la pobreza y el nivel educativo. Entonces puedo saber, por ejemplo, que quienes tienen los niveles educativos primario o que son o analfabetismo, puedo hacer la relación de saber que quienes están en este grupo de primaria o analfabetismo es más probable que estén en pobreza absoluta. Ahí hay una relación entre variables y ahí puedo hacer una predicción. Entonces, si en la casa Uribe los niños que están en edad escolar en este momento no están estudiando, puedo hacer la predicción de que esa comunidad va a seguir en pobreza extrema porque ya sé que esas dos variables se correlacionan, ya se correlaciona pobreza con nivel educativo. Eso hace el mundo cualitativo. Y se basa en muestras representativas para hacer inferencias hacia la población en general. A veces hacia la población en general o hacia muestras específicas. El mundo cualitativo, el análisis de datos cualitativos sí o sí se hace a través de la estadística. Y la estadística, hay dos grandes análisis o fronteras más bien de la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva es la que nos describe datos que a través del dato nos da una descripción muy exacta. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí la media, la moda, la desviación estándar, porcentajes, y a través de la estadística descriptiva se responde a una pregunta muy simple y es ¿cómo son los datos? Entonces yo puedo decir, la media de estos datos, que es el promedio, es, por ejemplo, de la edad de las personas en la casa Uribe, es, yo creería más o menos que 47 años porque hay más adultos mayores que niños y personas jóvenes. Entonces la media de la edad es de 50 años. Si yo tengo esa media y tengo ese dato descriptivo, voy a saber hacia dónde tengo que perfilar también mayormente mis intervenciones, porque quiere decir que hay más adultos mayores, que hay más adultos mayores que niños y jóvenes. Y la estadística inferencial que permite hacer conclusiones, y eso se hace a través de conclusiones de poblaciones a partir de una muestra. Y esto se hace a través de estadísticos como la T-Student, el ANOVA, correlaciones, regresión lineal, chi cuadrado, entre otros. Entonces, cuando hago estadística inferencial, no solo tengo un dato que me dice grande o pequeño, o mayor o menor que, sino que tengo un dato que me permite comparar. Me permite comparar el nivel de pobreza de la casa Uribe, o utilicemos otra variable que no sea pobreza, la empleabilidad de los habitantes de la casa Uribe con la empleabilidad de la pajarera, que era la otra casa que también se desalojaron. Y ahí haría una nova para comparar entre grupos cómo está la vinculación laboral de la casa Uribe con cómo está la vinculación laboral de la pajarera, que era la otra casa. Y con estadística inferencial se responde a la pregunta de qué nos dicen los datos sobre una población y qué inferencias y qué relaciones puedo sacar de esos datos que estoy teniendo. ¿Listo? Yo les compartí en el foro unos datos de la DIAN y la política pública de pobreza extrema en Bogotá. No sé si ya han tenido la oportunidad de revisarlos. Si no han tenido la oportunidad de revisarlos, entonces nos vamos a centrar a ver. Erika, habías desbloqueado tu micrófono, ¿querías decir algo? Sí, señora, ya yo revisé y ahora habla sobre ¿cómo es que? Sobre estadística de la pobreza en Bogotá y las dimensiones, por ejemplo, educación, trabajo y vivienda. O sea, Dime. o sea, una pregunta. El archivo muestra estadísticamente todas estas variables de las que usted estaba hablando. Eso lo vamos a complementar con lo de la película.
O sea, la actividad colaborativa especifica que debemos hacer o una presentación, un video o un podcast sobre la temática, o sea, sobre qué encontramos en base al archivo y las dimensiones psicosociales que se encontraron de la fase de Sí, la segunda fase, o perdón, la tercera fase, y o sea, de la primera, segunda y tercera fase, más o menos. O sea, las dimensiones que se encontraron principalmente cuando se hizo la triangulación. sí. Y, o sea, una pregunta. Cuando hagamos todo el análisis va a ser en base a la descripción que encontremos tanto de los datos de Bogotá y la Casa Uribe o hacer un contraste de las dos cosas. Todo el curso corre a partir de la problemática de la peli que es la Casa Uribe. Y una de las problemáticas que priorizamos a través de la malla, que la volvimos categoría y que también la volvimos variable, fue la pobreza. Por eso la política pública que vamos a analizar es la política pública de pobreza. Les voy a compartir otras políticas públicas, además de la de Bogotá, para que tengan más material de apoyo. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, les compartí los datos de la DIAN, del DANE, perdón, en el que analizan el índice de pobreza multidimensional de Colombia. Entonces, recuerden que en lo que estamos centrados en este punto del curso es en el análisis de datos cuantitativo. Ya aprendimos a hacer una triangulación, ya aprendimos a hacer una malla, que sería una forma de aproximarse al análisis cualitativo, y ahora lo vamos a hacer con datos cuantitativos. Por eso les comparto el análisis de el DANE sobre una de las problemáticas que vimos en la película, que es la pobreza multidimensional. Entonces, en ese informe del DANE nos hablan que el DANE mide estadísticamente, es decir, cuantitativamente, la pobreza multidimensional en Colombia a través de 5 dimensiones principales. Podemos pensar en esas dimensiones como variables también, llamémoslas variables, a través de 5 variables. Y cada una de esas 5 variables tiene, o más bien, la suma de esas 5 variables se compone por 15 indicadores específicos. Y nos dice al inicio del informe que el DANE tiene establecido como criterio que si un hogar tiene privaciones del 33% o más de estos indicadores que ya les voy a mostrar, se considera que es un hogar que vive en pobreza multidimensional. Entonces, la primer variable que establece el DANE para hablar de pobreza o para medir pobreza son las condiciones educativas del hogar. Y nos dice que esas condiciones educativas las mide, las desglosa en 2 índices. No le escuchamos. Creo que se congeló la Hola chicas, ¿me escuchan? Hola chicas, ¿me escuchan? Ahora sí la escuchamos. ahora sí. Chicas, algo le pasó a mi computador, se me apagó, me tuvo que conectarme desde el celular. No se preocupe que la esperamos, doctora, Sí, tranquila. regálenme 2 minutos mientras vuelve a recargar el computador, por favor. Perfecto, conecte, tranquila.
Hola chicos, me disculpo. El computador se recalentó y se apagó. Tranquila, doctora, no se Bueno, retomemos. José Luis se unió a la web. José, bienvenido. Entonces, íbamos en eh, volver a recapitular porque es muy importante como que todos estos puntos se unan para que no se vean como cosas desagregadas, sino que es un camino que hemos ido recorriendo a lo largo del curso. Vamos acá en el análisis de los datos cuantitativos. Los datos cuantitativos se analizan a través de estadística, no hay otra forma. Entonces estamos utilizando el informe del DANE sobre el índice de pobreza multidimensional en el país, que esto se hace a través de estadística. De hecho, DANE traduce Departamento Nacional de Estadística. Y les estaba diciendo entonces que el DANE mide la pobreza multidimensional en Colombia a través de 5 dimensiones, que no llamémoslo dimensiones, sino a través de 5 variables, y esas variables están compuestas, cada variable, por unos indicadores, que pensémoslo como por si esa es la variable, y ya les muestro, por ejemplo, acá la variable es condición educativa, esa es la variable, y esa variable está compuesta por analfabetismo, bajo logro educativo. Entonces, a la variable condición educativa se evalúa si las personas si hay analfabetismo de personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, o si hay bajo logro educativo, si los adultos del hogar no han alcanzado un nivel mínimo de escolaridad, generalmente hasta noveno, que ustedes saben que es como el bachillerato básico. Nuevamente, entonces, la pobreza multidimensional. ¿Por qué les traje los datos de pobreza multidimensional al curso? Porque pobreza es una de las categorías que en la malla todos los grupos, la mayoría de los grupos, considero importante de analizar para la problemática de la Casa Uribe. Y luego vemos cómo el DANE ha analizado la pobreza y ha medido la pobreza en Colombia a través de estas 5 variables, que nos va a permitir perfilar la última tarea que tenemos. Entonces, la variable 1 son condiciones educativas y lo mide a través de si hay analfabetismo y bajo logro educativo. Mide esas 2 condiciones. Luego tiene las condiciones de la niñez y la juventud. Nos habla de inasistencia escolar, de retraso escolar, de barreras de acceso al servicio, de servicios de cuidado a la primera infancia y del trabajo infantil. ¿Algo de esto han visto en la película? ¿Esta condición de la niñez y la juventud? ¿Los escucho? Pues hay una escena en que el abogado le pide a un niño que es lustrador que vaya y contacte a un señor del juzgado. Ese niño ejerce trabajo de cuidado infantil, por ejemplo. Y ahí hablamos de la multidimensionalidad de la pobreza, de una de las variables que mide la multidimensionalidad de la pobreza. Otra variable que mide la multidimensionalidad de la pobreza es la salud. Entonces, sin aseguramiento al sistema de salud, barreras de acceso a la salud dada una necesidad. Luego, la variable trabajo. Entonces, mide el desempleo de larga duración y el trabajo informal. ¿Algo de esto vieron en la película? Trabajo informal, desempleo. Los escucho. Dice que sí, Erika. No sé si quieras comentar algo. Sí, ahí se encuentran varias personas de trabajo informal. Eh, no me acuerdo específicamente qué trabajos, pero sí hay esa problemática. También hay de que no asiste el señor que está enfermo, que está postrado en una cama y que no tienen recursos para solventar su enfermedad y al final termina muerto a causa de esa problemática. Eh, y hay muchos contextos que generan la incidencia de pobreza en la película. Para la variable de trabajo, que forma la gran variable pobreza,
si evaluamos el desempleo y el trabajo informal, la casa Uribe tal vez es uno de los criterios o tal vez es una de las variables en la que más va a medir. Entonces hay prostitución, hay un señor que se dedica directamente a robar, hay un señor que trabaja con, no se sabe específicamente en qué trabaja, pero hace algún trabajo en el que involucra una serpiente, una gran culebra, no sé cómo llamarla. La señora que arrienda los cuartos en la casa, la que es como la encargada de la casa, ese trabajo también es informal. El señor que construye el mecanismo para correr de un lado al otro las cosas, ejerce trabajo informal. Los de la casa de al lado que prestan el servicio a través de zorras, que no sé si recuerdan el concepto de zorras, que eran un caballo que tenía como una estructura atrás donde montaban cosas, que eso era frecuente en Bogotá en los años 80, 90, pero que ya no existen, que le llamábamos zorras, eso es trabajo informal. Otra de las variables que mide la multidimensionalidad de la pobreza son las condiciones de vivienda y servicios públicos. Entonces, nos hablan de si hay acceso a fuentes de agua, si hay inadecuada eliminación de excretas, que específicamente pues son alcantarillado, pozos sépticos o técnicos. Es decir, cómo se dispone la eliminación de los desechos, tanto de basuras como de excremento. Material inadecuado en los pisos, material inadecuado en las paredes, hacinamiento crítico. Entonces, si ven que hay un montón de características que ya se miden cuantitativamente, que nos hablan de lo que nosotros vimos en una película y que hemos analizado cualitativamente y que nos va a llevar a concluir que los indicadores de multidimensionalidad de pobreza de esa casa hace que ellos tengan unas barreras estructurales que son muy difíciles de permear o más bien que son muy retadoras de permear, y eso es lo que hace la investigación, poder desmenuzar todos estos aspectos para dar soluciones específicas o para poder abordar una problemática de forma específica. Entonces, esas son las 5 variables a través de las cuales el DANE mide la pobreza multidimensional en Colombia. Y vuelvo y les digo, multidimensional hace referencia a que para hablar de esa gran variable pobreza hay 5 que hay que medir para hablar de pobreza. O sea, no solo una persona es pobre porque no tiene dinero, sino es pobre o se considera dentro del grupo de pobreza porque cumple además estos otros 5 criterios o al menos el 33% de estos indicadores, nos dice el DANE. Y van a empezar a ver en el documento del DANE que les compartí una serie de gráficas, que es donde quiero que nos centremos mucho por varias razones. Primero, porque es más frecuente que en las ciencias sociales, pues hagamos análisis de datos cualitativos. Pero también nos vamos a encontrar, y principalmente cuando ustedes vayan a su Saber Pro, se van a encontrar gráficas de este estilo que les van a decir, interprételas. Entonces vamos a interpretar la pobreza a través de gráficas. Tenemos una primera gráfica que nos habla que nos hace un comparativo entre el año 2024 y el año 2025 sobre la pobreza multidimensional en Colombia. Entonces, si ustedes encuentran una gráfica como esta, lo primero que van a encontrar o lo primero que sus ojos tienen que ir a buscar son qué es lo que estamos analizando. Y aquí estamos analizando. Profe, disculpe, No es que están no se viendo. están viendo las gráficas. Ay, ¿no se están viendo las gráficas? No, no está compartiendo, no, desde que inició. No hemos visto nada. Gracias. Ahí ya lo están viendo. Sí, señora. Sí, señora. Profe, una cosita antes de continuar. Sí. En el archivo se encuentra y que brechas por género, o sea, por ejemplo, si la persona tiene a cargo la casa, por ejemplo, que son las mujeres las que trabajan, eso también lo mide y también lo vamos a como a triangular en el análisis. O sea, cuando la persona es la que es jefe de hogar, por ejemplo, cuando a veces que son hombres, a veces que son mujeres,
Entonces en el documento también hacía como un énfasis en esa parte, como también, como si fuera una dimensión también de pobreza. Sí, sí, digamos que nosotros vamos a encontrar en ese documento una serie de datos que nos va a permitir pensar más en la Casa Uribe y por qué la pobreza se volvió algo estructural ahí. Y una de esas razones, que ya no es una dimensión de pobreza, sino que es otro tipo de variable que se llama demográfica. La demografía es la edad, la demografía es el género, es el nivel socioeconómico, que son características susceptibles de ser medidas, pero que son propias o del individuo o del territorio que habita. Entonces ahí no hay interacción entre ninguna otra incidencia, como por ejemplo que el gobierno o el Estado sí tenga que garantizar salud y que tenga que garantizar cobertura. Los demográficos vienen determinados por características de cómo naciste y características del lugar que habitas, como por ejemplo el género. Entonces ya, muchas gracias por esa pregunta que ya la vamos a amplificar. Entonces, les decía que ustedes van a encontrar en su ECAES, perdón, ya soy vieja, en su Saber Pro, una gráfica como esta, por ejemplo, en el que les van a decir que ustedes la analicen y cuenten qué ven. Entonces, cuando uno se enfrenta a una gráfica como esta, tiene un plano cartesiano con un eje X y un eje Y, como seguramente recuerdan del cole, y ustedes van a ubicar en los ejes cuál es la información que les están dando. Entonces, lo primero es que acá hay una comparación entre el 2024 y el 2025. Me dicen que el 24 está en este verdecito clarito y el 25 está en este que llamémoslo verde oliva. Y me empiezan a mostrar otras variables. No solo el año es una variable, sino si estoy haciendo la comparación a nivel nacional o por cabeceras o por centros poblados, rural y disperso. Entonces, para entender eso más fácil, cuando nos hablan de cabeceras, nos hablan de zonas urbanas, ciudades, municipios, zonas urbanas. Cuando nos hablan de centros poblados y rural, nos hablan de zonas no urbanas. Entonces, lo primero es saber qué datos me está mostrando al ojo esa gráfica y luego yo cómo la puedo empezar a interpretar. Entonces, ¿cómo interpreto estos datos? La primera variable que tengo es si es nacional, cómo le fue el desempeño de la pobreza multidimensional en general en el año 2024 versus el 25. Entonces, de este primer dato, ¿quién se atreve a decirme algo? ¿Qué se les ocurre concluir de este primer dato que ven acá? Bueno, yo les diría que a nivel nacional, el que haya desbloqueado el micrófono, bienvenido. Que hay Gracias. más pobreza rural. Miriam, adelante. Sí, no estoy viendo la gráfica, doctora. Bueno, Ahí. que a nivel nacional, en el 2024, estuvo más alto el índice de pobreza, más Muy elevado. bien. Y en el 2025 disminuyó el Hay una índice de des- pobreza. Muy bien. Hay una disminución de casi 3 puntos porcentuales de la pobreza multidimensional en Colombia en el año 2025, según los datos del DANE. Aquí ya tenemos cómo interpretar algo que nos dice una disminución y una disminución de 3 puntos porcentuales a nivel país es significativo. Por eso, además, tiene este asterisco el número, que es un dato estadísticamente significativo. Eso quiere decir que el dato no surge del azar, sino del análisis de todas las variables que vimos ahorita. La siguiente variable que encontramos es cabeceras. Acuérdense que cabeceras es lo que es urbano. ¿Qué podríamos concluir de esta gráfica que nos muestra cabeceras? ¿Quién se, quién se lanza al ruedo analizando ese dato? Bueno, pues acá pasa lo mismo. Entre el 24 y el 25 hubo una disminución de más o menos un punto porcentual
en las zonas urbanas de la pobreza. Es decir, todas estas variables que vimos tuvieron un mejor desempeño en el año 2025. Hubo menos analfabetismo, mayor logro educativo, menor inasistencia escolar. Todas estas variables que miden la pobreza multidimensional en el año 2025 puntearon de una forma más positiva frente al 24 para reducir la pobreza en el país, en las zonas urbanas, frente a las zonas no urbanas, que son los centros poblados. Aquí hay también una disminución de más o menos un punto porcentual también entre el 24 y el 25. Ese es un dato que también podríamos dar. Entre el 2024 y el 2025, en los centros poblados bajó un punto porcentual la pobreza multidimensional. Eso quiere decir que hay una disminución no solo a nivel nacional frente al año anterior, no solo de cabeceras, sino también de poblados centros poblados y rurales en el país. Ahora, hay otro dato que de esta gráfica es central. ¿Quién me cuenta de este gráfico? Que es un punto muy importante de analizar en cuanto a pobreza. De hecho, está en la diapositiva. Entonces, si nosotros comparamos primero el porcentaje de pobreza que hay entre las zonas urbanas y las zonas no urbanas, fíjense que es mucho más que el triple. Las zonas urbanas en Colombia viven viven una pobreza 3 veces mayor que las zonas urbanas. Ahí tenemos un dato muy importante de analizar para hacer política pública. Ya les digo por qué hablo de hacer política pública. Y también frente a la reducción de la pobreza entre un año y el otro, las cabeceras, las zonas urbanas, tuvieron una reducción mayor que los centros poblados. Eso se hace desde un análisis cualitativo. Eso es lo que busca un análisis cualitativo, que nosotros podamos interpretar una gráfica o unos datos que no siempre van a estar graficados, que podamos interpretar unos datos que nos den un conocimiento que podamos transformar en acción. ¿Hasta ahí claros todos? Listo. Vamos a encontrar vamos a encontrar un montón de gráficas y ustedes van a utilizar de ahí el material que consideren que sea pertinente. En esta otra gráfica nos hablan de la incidencia de la pobreza desde el año 2018. Entonces, nos hacen también el recorrido por nacional, cabeceras y rural. Entonces, en el 2018, ustedes vuelven a ubicar las convenciones. Entonces, ¿qué datos tienen acá? La variable año frente a la variable porcentaje. La variable nacional, cabecera y centros poblados y rural disperso. Entonces, acá van a poder comparar un rango de tiempo mayor o analizar un campo de datos mayor desde el 2018. En el 2018, a nivel nacional, que es la grafiquita más oscura, fíjense que hay algo que en estadística se llama tendencia, y es que los datos han tendido a bajar desde el 2018. Hay un repunte en el año 2020. ¿Qué se les ocurre que pudo haber hecho que la pobreza repuntara en el 2020? La pandemia. Posterior a la pandemia, ¿no? La pandemia. La pandemia hizo que la pobreza repuntara en todo el país, muy cerca a la pobreza que se midió en el 2018. Luego vamos a ver los datos de las cabeceras. Las cabeceras en el 2018 frente a los centros poblados, fíjense que muestra desde el 2018 una disparidad. Y los centros poblados muestran las cabeceras muestran mayor índices de pobreza que los centros poblados, que eso ya lo vimos en el anterior. Pero lo que es de interés de análisis de acá es que en todos los casos
sí ha habido una tendencia a bajar. Esto hago la claridad que desligado de cualquier tipo de tendencia política, nosotros estamos analizando los datos que nos da el DANE, no solo me quedo con el dato, ¿vale? Entonces, acá hay un criterio estadístico que se llama tendencia. Les contaba que una de las cosas que busca la estadística es encontrar tendencias, organizar, interpretar para encontrar patrones, relaciones, diferencias, tendencias. Entonces, no es por el azar que la pobreza baje, sino que año tras año, con la aplicación de las políticas públicas, se ha logrado disminuir el índice de pobreza, se ha logrado disminuir estas variables que estamos analizando: analfabetismo, logro educativo, inasistencia escolar. Estas condiciones de vida han punteado mejor para que haya una tendencia a bajar el nivel de pobreza multidimensional en Colombia. Luego también van a encontrar un gráfico que desagrega por eh, regiones del país. En este gráfico hay algo muy marcado. ¿Qué ven en este gráfico? La Amazonía, ¿no? Y el Caribe, que pues están más retirados y continúan subiendo su nivel de pobreza, o la Amazonía y el Caribe, ¿no? Pienso yo, está más elevado ese, ese tema de pobreza. Miriam, ¿cierto? Está hablando Miriam. Sí, 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 No, pues estoy sí, equivocada. muchas gracias, Miriam, sí. Eh, sí encontramos que estas dos regiones, Amazonía y Caribe, también hay una tendencia, bueno, que tenemos los datos desde el 24, pero fíjense que desde el año anterior han sido las regiones que mayor incidencia de pobreza multidimensional han reportado. Y Miriam decía algo muy interesante, que es justamente lo que uno hace en investigación. Uno dice, bueno, pero ¿qué pasa en la Amazonía y el Caribe para que tengan esos porcentajes tan altos? ¿Qué puede pasar en Amazonía y Caribe para que frente a Bogotá, por ejemplo, miren el nivel de Bogotá en este momento que es 2.2 frente al 18 de la Amazonía? ¿Qué puede pasar psicosocial entre un territorio y el otro para que tengamos estos datos? Los escucho, psicólogos en formación. Profe, yo digo, hay más empleo informal, menos recursos destinados, eh, desplazamiento de los corregimientos a las ciudades también genera bastante, hay menos saneamiento de los servicios públicos, menos cobertura para la educación. Bueno, en este caso en la costa, no sé en Amazonía porque no tengo ese dato, pero o sea, más o menos como trabajo en la Junta o para la Junta trabajaba, más o menos uno sabe y nos explican todo este tipo de variables que tienen las comunidades y más o menos eso es lo que tienden. O sea, hay demasiado trabajo informal, demasiada, o sea, la cobertura educacional que hay, el dinero o el monto destinado no alcanza a cubrir todas esas necesidades que tiene la educación. El trabajo informal, no hay empresas suficientes para emplear a toda la cantidad de estudiantes o egresados o profesionales que salen de las instituciones, y eso tiende también a ver todos esos índices poblacionales. Los servicios públicos no todos en todos los barrios están óptimos o tienen muchos barrios que no tienen esos servicios públicos, sino una parte o muy pocos son los que tienen o muchos. Y también, también la salud. O sea, como ha habido muchas reformas, muchas cosas,
mucha gente que no tiene servicios de salud, no tiene servicios básicos de salud, porque ni siquiera para un hospital público, o sea, y todo eso como que genera ciertos parámetros para que en la costa haya menos índices haya mayor índice de pobreza. Muchas gracias, Erika. Miriam, ¿has levantado la mano? Sí la levanté, pero precisamente Erika tocó ese punto. Realmente pues han subido, por ejemplo, el salario mínimo, pero ¿cuántas personas no se abstienen de hacer contrataciones precisamente porque no les conviene? Eh, pues obviamente que fueron en este momento el tema de subir el salario mínimo, pero los costos como han sido, ¿sí? Sube la canasta familiar. ¿Quién es el más perjudicado? Pues las personas vulnerables, ¿cierto? Las que no tienen educación, las que si no tienen un trabajo, pues la salud disminuye y la asistencia médica, tantas cosas que uno las ve así como emocionalmente, todo el mundo subieron el salario, pero pues se van a comprar unos huevos y resulta que están más costosos y el número de familia es más elevado, entonces ya si se comían ya un huevito ya les toca disminuir. Pienso yo, hablándolo práctico, ¿no? Pero esto pues suma el tema de la educación, la deserción de las escuelas porque los niños no pueden comer o bueno, son múltiples las variables que podríamos encontrar para que se disminuyera el tema de la pobreza multidimensional. Muchas gracias. Entonces, estábamos comparando este fenómeno que este dato es muy relevante de analizar. O sea, si pudiéramos trazar una línea entre Amazonía y Bogotá, el nivel de diferencia es muy grande, es de 20 puntos porcentuales, 15 puntos porcentuales, es muy alto. Entonces, decía que podemos, me parece que entró alguien nuevo a la sala, o alzaron la mano, entró alguien nuevo a la sala. Admití, Eh, doctora, yo le admití, tranquila. gracias. Entonces, les decía que otro, que como psicólogos encontramos este hallazgo de comparar una región con la otra y podemos encontrar temas como hablamos de desplazamiento forzado, hablamos de condiciones de trabajo, hablamos de acceso a la educación y además pues de las otras variables que el DANE ya tiene tipificadas. Pero hay algo que aquí no está tipificado que me parece o considerado en el análisis de la multidimensionalidad de la pobreza y es las condiciones del terreno. Entonces, sí es verdad que por la geografía colombiana, territorios como la Amazonía son de más difícil acceso y eso se vuelve una barrera estructural, porque se puede hacer política pública para que los niños asistan más al colegio. Entonces, por ejemplo, se me ocurre que se les da la merienda y se les da el almuerzo para que esa no sea la razón para que los niños no van al colegio. ¿Qué pasa? Eso pasa en nuestra sociedad. Que la mamá no tiene cómo mandarlos al colegio porque no hay que comer y los niños tienen que salir a trabajar. Entonces el Estado dice, listo, le garantizamos a los niños la merienda y el almuerzo en comedores comunitarios. Pero ¿cómo garantizamos? Es más difícil y se vuelve más estructural garantizar que haya un puente que le permita a los niños cruzar el río y llegar a la escuela. Entonces, eso nos da una gráfica, es decir, eso nos da una gráfica que nos hace buscar más datos para analizar, que nos hace pensar, Amazonía, ¿por qué dista tanto de Bogotá? ¿Qué pasa? Y ese pues es la idea del análisis cualitativo. Van a encontrar otra gráfica en la que van a estar desagregadas las 5 variables o dimensiones a través de las cuales se mide la pobreza. Entonces está educación, trabajo, vivienda, niñez y salud. El primer dato que necesitan encontrar es saber eso que yo estoy viendo que es, y acá me lo explican, en verde encuentro esto, en oliva encuentro esto, ta. Y luego me da las variables que se relacionaron. Entonces, esos datos, esas dimensiones a nivel nacional, cabecera y centros poblados.
A nivel nacional, la educación contribuyó 35 puntos porcentuales, o más bien midió 35 puntos porcentuales en la dimensión o en la variable de educación. El trabajo el 29%, vivienda el 14%, niñez y juventud el 12% y salud el 9%. Así se comportó a nivel nacional. A nivel cabeceras, muy cercano. El nacional y el cabeceras estuvo muy cercano. Frente a educación, frente a trabajo, aumentó en cabeceras, que digamos, pensemos Bogotá, aumentó en Bogotá. Niñez y juventud en Bogotá, Bogotá tiene un mejor desempeño frente al nacional. Y en las otras variables, lo mismo para centros poblados. ¿Listo? Entonces, en esta gráfica lo que van a encontrar es desagregado la contribución que cada variable hace para medir el índice de pobreza. Ahí estamos claros. Entonces, una pregunta. ¿El índice demográfico también influye? O sea, o la extensión también, porque ajá, Bogotá, en comparación con el Caribe, o sea, con toda la zona Caribe, es relativamente más pequeña, o el departamento es más, la ciudad es más pequeña, entonces no sé cómo harían ese trazado ahí, y la Amazonía también, supongo yo, porque no conozco la Amazonía, pero supongo que por el mapa se ve que es más grande también que Bogotá. O sea, ellos hacen una comparación ahí, ¿cómo? O sea, esa parte no entendí en el documento. Esa pregunta es súper interesante y eso es un criterio estadístico para saber la muestra. Entonces, con una muestra de 100 personas, la estimación es diferente con una muestra de 2.000 personas. Entonces, ahí hasta cambian los porcentajes. Por eso, el criterio muestral es tan relevante de analizar. Y si no puede ser estadísticamente comparable, si dijéramos que lo que dice sobre el tamaño, por eso se ponen términos estadísticos porcentuales. Si en Bogotá hay 100, tengo una muestra de 100 individuos, esos 100 individuos, ¿a qué proporción de la población representan? Digamos, esas estimaciones están súper metodológicamente como resueltas y puestas en acción para que los datos estadísticos sí sean comparables y no sea la preocupación que tú estás teniendo. Tú dices, territorialmente no hay cómo comparar Bogotá con Caribe porque Caribe tiene una extensión más grande y pues va a ser más pobre frente a Bogotá porque hay más gente. Pero las estimaciones estadísticas permiten generalizar los datos porque sí se cuida el detalle que la muestra sea comparable unas con otras a través de estimaciones estadísticas. Entonces, sí, digamos que a tu pregunta de si son comparables. Y luego otra de las gráficas que van a encontrar era justamente la que Erika nos hablaba y es la del enfoque de género, en la que los dejo ver la diapositiva y que ustedes me digan qué ven en esa diapositiva. ¿Qué podemos hacer? Primero, cuéntenme qué variables hay en esa diapositiva. Que acuérdense que cuando ustedes estén en el Saber Pro, van a tener que ir a identificar rápido los datos que necesitan. ¿Qué variables hay para analizar en esa diapositiva? ¿Quién me A dice? nivel nacional, a nivel rural y a nivel, de, a nivel urbano. Muy bien. Entonces, y además me ponen a hacer una comparación. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué otro dato hay? ¿Qué otra variable hay ahí? Los leo, los escucho. Hombres, mujeres, El género, muy el bien. género. Se fue la imagen, doctora. El género y también nos dan el comparativo entre el 24 y el 25. Entonces, una característica demográfica. Y vuelvo y les cuento la diferencia entre demográfico. Entonces, para medir
Pobreza se hace a través de 5 variables. Pobreza en sí misma, 5 variables: condiciones educativas, condiciones de la niñez, salud, trabajo y condiciones de vivienda. Esas 5 variables conforman el índice de pobreza. Pero además de ese índice que compone la pobreza, hay otras variables demográficas que inciden en que una persona pueda estar en condición de pobreza o no, como el género. Y aquí vemos que bueno, acá están los datos de hombre. A nivel nacional, el porcentaje de hombres que son jefe de hogar y que el hogar está en condiciones de pobreza multidimensional es del 10% nacional, perdónenme, sí, nacional, frente al 12% si la jefatura la tiene una mujer. Hay 3 puntos porcentuales más en el caso de los hogares que tienen jefatura femenina. Entonces, el género sí es una variable que incide para que las otras 5 condiciones prevalezcan. Eso fue en el 2024. En el 2025, el comportamiento es igual. Los hombres el 9% y las mujeres el 10%. Y si miramos el comparativo de centros poblados, sigue siendo la ruralidad donde está el mayor impacto. Entonces, en centros poblados, el 23% de los hogares tienen jefatura masculina y el 25% femenina. Ahí hablamos y podemos hacer una conclusión, por ejemplo, de que la pobreza está feminizada. Y van a encontrar en ese documento que les compartí, van a encontrar muchas otras gráficas. La idea de esas gráficas es que ustedes aprendan a interpretarlas para su quehacer como investigadores. De hecho, gráficas uno encuentra si se dedica a la clínica, si se dedica a la jurídica, consumidor, a educativa. Datos cuantitativos siempre se va a enfrentar a ellos. Entonces es importante que aprendan a analizar unos datos que puede que se den graficados o no se den graficados. En este momento los estamos viendo a través de una gráfica para que sea como más didáctico poderlo entender. Y les compartí también los datos de una política pública de Bogotá. ¿Qué es una política pública? No sé si ya en alguno de los cursos han visto temas de política pública. Los escucho. Volvamos a la plenaria. ¿Han visto política pública en lo que llevan de carrera? Sí. ¿En qué curso lo viste, Miriam? No, yo no lo he visto. Bueno, ¿quién dijo sí? Que me diga en qué curso lo viste. Erika, ¿en qué curso lo has visto? Fundamentos fundamentos de la psicología de clínica y la salud. Listo. ¿Por qué hablamos de política pública? ¿Quién me recuerda cómo se llama este curso? Aplicación de investigación. Aplicación de investigación, muy bien. Uno de los campos donde hay una aplicación más directa de la investigación que se hace en psicología, que se aplican los datos que desde la disciplina psicológica se investigan, es en la política pública. Por eso utilizo la política pública como una forma de amplificar cómo se aplican los datos que se obtienen a través de investigaciones desde psicología. Eso cómo se puede ver cuantificado, o sea, cómo se puede ver materializado más bien, porque así se llama nuestro curso, aplicación de investigación en psicología. En psicología, ¿cómo se puede aplicar lo que nosotros recolectamos de información como psicólogos? Una de las formas y una de las que me parece más tangible es la política pública. Entonces, ¿qué es una política pública? Es un conjunto de acciones, decisiones y programas que hace el Estado para resolver problemas de la sociedad. Entonces, básicamente son acciones que toma el Estado para mitigar o reducir las brechas de acceso a los derechos. Eso hace una política pública. Tenemos políticas públicas nacionales, locales y departamentales. Les compartí la de Bogotá, pero les voy a compartir también una nacional para que se hagan una idea también de cómo se aplica la política pública a nivel nacional. Entonces, hay políticas públicas de todos los
problemas sociales que ustedes se puedan imaginar, de pobreza, de acceso a los servicios públicos, de género, de salud mental. Hay una política pública para el uso de la bicicleta, que es la lectura que tienen compartida en la sección de referentes teóricos del campus del curso. Hay política pública para todas las situaciones humanas en las que hayan brechas que les impidan a los ciudadanos acceder a los derechos que tienen que gozar por hacer parte de una sociedad. A eso se le hace política pública. Política pública es, bueno, a través de qué acciones podemos lograr reducir esas brechas para que los ciudadanos puedan tener acceso a lo que necesiten tener acceso. El de la bicicleta, por ejemplo, era una política pública que le permitiera a los ciudadanos poder llegar a su destino sin trasladarse a su trabajo, trasladarse a su colegio sin gastar tantos recursos económicos y contribuyendo a que no haya tanto tráfico. Entonces, a todo hay política pública y ahí estamos los psicólogos transformando las problemáticas y transformando los datos en conocimiento y en acciones psicosociales. ¿Claros hasta ahí? ¿Por qué involucramos la política pública en este curso? Ahora, ¿de qué se trata el trabajo que ustedes tienen que entregar en esta fase? Entonces, el grupo debe realizar un análisis de datos cuantitativos sobre política pública en Colombia. Involucramos la política pública porque es uno de los campos de acción donde se aplica la investigación desde el quehacer psicológico. Para ello les compartí el informe del DANE sobre pobreza multidimensional y la política pública distrital de superación de pobreza en Bogotá. Esta política pública que les compartí es del 2020 y digamos que ahí, si ya han tenido la opción de leerla, Erika, tienes la mano levantada, adelante. No sé si Yo le se le iba quedó. No, Vale. no, o sea, yo le iba a preguntar, en la primera, en la parte individual, que había que analizar el artículo 50, usted colocó unos documentos, pero, o sea, yo me quise ir más allá, investigué más allá. Y yo hice mi análisis del artículo 50 sobre el quehacer investigativo y todas las implicaciones que tiene de, del consentimiento informado, de hacer una buena investigación, porque si no, éticamente no sería viable o no sería, y también sería, o sea, lo pueden penar si no hace una correcta investigación y con todos los parámetros deontológicos que la ley requiere. Entonces, no sé, tuve una duda con respecto a un comentario que hice en el foro de que volviéramos a leer otra vez el OA, que también trata del artículo de la ley. Y, o sea, entonces me quedó la duda si no sé, o sea, si hicimos mal la propuesta del video o era en general. O sea, como una información en general para los demás que fueran a hacer el documento o el video. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Se acuerdan que les mostré este esquemita de cuál es la ruta que ha recorrido el curso y que todo esto que hacemos acá, que digamos que va por la autopista, está transversalizado por los principios bioéticos y en Colombia y para nuestra profesión por la ley 1090? Entonces, por eso la parte individual les pide hacer una interpretación del artículo 50 de la ley 1090 que nos habla sobre la investigación científica. Nos habla de las responsabilidades éticas, del contexto y de la finalidad de hacer una investigación desde psicología. Entonces, ustedes pueden hacer la interpretación, o sea, la idea es que ustedes analicen ese artículo y lo pueden analizar desde todas las aristas que quieran. Entonces, si tú lo hiciste desde el consentimiento informado, está perfecto, que es uno de los criterios que hay que tener en cuenta. Y además les pedí que vieran el OVA, porque en el OVA hablamos de los tribunales deontológicos. Y es muy importante tener en cuenta que nuestra profesión se rige, o más bien está siendo observada por los principios éticos que establece la ley 1090 y hay unos tribunales deontológicos que tienen la función de sancionar conductas disciplinares que vayan en contra de la ley 1090. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hiciéramos una investigación con niños y no le hacemos firmar un asentimiento informado a los papás, nosotros
nuestro caso iría a un tribunal deontológico. En este caso, cada uno a los tribunales regionales. Entonces, las que estén en Caribe irían al Tribunal del Caribe y las decisiones serían regionales, pero si se requiere, si en ese tribunal no se logró tener un consentimiento, eso pasa a los tribunales nacionales. Entonces, la idea de que vean el OVA es que se terminen de tener como toda la película completa, sobre todo de los tribunales deontológicos, que digamos que es el punto que más me interesa para este curso, hablar de los tribunales deontológicos, porque en el curso anterior, en el de técnicas e instrumentos de investigación en ciencias sociales, ya hablaron de la ley en investigación. Entonces ya la conocemos. Ahora, además de que sabemos que la ley existe, tenemos que saber que hay un tribunal que juzga disciplinarmente nuestras acciones, que uno de los resultados que podemos tener al ejercer hacer una mala praxis es que el tribunal deontológico nos diga, le suspendo la tarjeta profesional 6 meses, le suspendo la tarjeta profesional 1 año o le suspendemos la tarjeta profesional definitivamente y no puede volver a ejercer la psicología en Colombia. Entonces, pues esa es la idea de que revisen el OVA nuevamente, ¿vale? Y entonces íbamos en de qué se trata la actividad en la que estamos. Entonces, esa parte del artículo 50 es individual. Cada uno hace su video, lo comparte y lo dirige hacia el lugar que más le haya llamado la atención sobre el artículo. Luego, a nivel grupal, la idea es analizar las cifras del DANE como lo hicimos en este encuentro, hablar de qué pasa en Bogotá, qué pasa con cada una de las variables. Entonces hablábamos, por ejemplo, que los niños de la Casa Uribe no están escolarizados, hablamos que hay barreras de acceso a los servicios del cuidado de primera infancia, que hay trabajo infantil, que desmenucen todo esto en el recurso que ustedes van a entregar y que lo relacionen con los datos. Además que estos ya son datos, pero que lo relacionen también con este tipo de gráficas que analizamos. Eso es lo primero. Luego, entrelazar ese análisis con la política pública para diseñar acciones psicosociales concretas orientadas a la solución de las problemáticas sociales. Les voy a compartir otra política pública, porque en la política pública de Bogotá, específicamente la acción que se tomó fue un subsidio, pero porque había un caso específico de pandemia. Pero hay otras acciones, como por ejemplo lo de la bicicleta, como por ejemplo alguna vez se hizo política pública para decrementar una barrera que se encontró para el acceso de los servicios públicos, es que las personas cuando entraban en condición de mora, o sea, cuando no pagaban su recibo, les quedaba mucho más difícil pagar el siguiente recibo porque tenían que pagar el recibo y la reconexión. Entonces, la reconexión era una barrera que le impedía a los ciudadanos acceder a los servicios públicos. Entonces, se hizo política pública sobre esa barrera que era la reconexión y se empezó a hacer que se hicieron dos cosas que fueron piloto y quedó porque llegó la pandemia. Uno, que las personas pudieran pagar al día los servicios públicos. Entonces, yo hoy voy a pagar 3 metros de agua, mire mis 20.000 pesos. Y era porque se volvió una solución, porque las personas en Colombia ganan la asignación salarial al día, porque tenemos mayor informalidad económica. Entonces, si es un señor que vende dulces en una chaza en la esquina, ese señor se gana la plata al día. Y es más fácil que tenga al día para pagar el servicio público. Eso es política pública. Encontrar acciones que nos permitan mitigar las barreras que le permiten a los ciudadanos acceder a los servicios, acceder a los derechos. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer. Revisando cada una de estas 5 variables de pobreza multidimensional que nos da el DANE, ¿qué proponemos para el analfabetismo que hay en la Casa Uribe, para el bajo logro educativo, para la inasistencia escolar, para cada una de estas dimensiones que conforman las variables que miden la pobreza multidimensional? ¿Cómo deben presentarlo? Mediante un recurso digital que evidencie claridad conceptual, coherencia metodológica y fundamentación teórica. Y esto de la fundamentación teórica es muy importante porque a ustedes no se les puede ocurrir decir, bueno, ¿para qué? Para acabar la pobreza multidimensional de la Casa Uribe, entonces voy a decir cualquier cosa, que metan preso al dueño de la casa. Algo que tenga fundamentación teórica. ¿Y cómo hacen la fundamentación teórica? ¿Qué se les ocurre?
que eso tal vez lo tengo que Entonces, explicar en el futuro. Dime. eso mismo le iba a preguntar. Con respecto a la fundamentación teórica, ¿íbamos a utilizar la misma que utilizamos en la triangulación? Justo, O, justo por eso abrí o sea, como... el póster. Mira, ustedes ya analizaron algunas teorías. ¿Cuál de esas Ajá. teorías les permite la fundamentación teórica? Entonces, una que Ah, sirve, que se alinea mucho con la película que vemos es la teoría de la potenciación, pero si ustedes creen que, además de la potenciación, es decir, es un consenso al que ustedes llegan después del análisis. mm, Y ese recurso digital puede ser un podcast, un video, además pueden emplear diapositivas, porque se me hace muy valioso que ustedes, por ejemplo, puedan decir, como vemos en la pobreza multidimensional, entonces el trabajo, yo, por ejemplo, diría, vamos a centrar nuestra propuesta en salud, porque como podemos ver en Bogotá, que es donde está la Casa Uribe, salud, aunque tiene un buen promedio, el promedio es inferior al de Bogotá. Entonces nos vamos a centrar en salud. Además, en la Casa Uribe hay el caso de un adulto mayor que no recibe los cuidados que requiere para la enfermedad que tiene. Y hay otro foco de posibles infecciones que afectarían la salud de los niños y de los habitantes de la Casa Uribe, como por ejemplo tener la mascota que tienen, por ejemplo, en el tema de las aguas y así. Yo les recomiendo que aprovechen el festivo y se pero, repitan la no película. La sé, película es muy chévere de ver. Dime. una pregunta, o sea, ya yo fui haciendo esta parte porque quería hacer un podcast, porque, o sea, me llamó la atención por la profesora de aplicación y me llamó la atención como que el recurso. Nunca lo he utilizado, entonces me pareció como interesante. Y yo fui haciendo, entonces no sé si estará bien. Yo coloqué como acción de lo que usted estaba hablando, de qué acciones psicosociales concretas deberíamos utilizar. Y entonces más o menos hice como un guioncito de lo que, o sea, más o menos de lo que debía llevar mi podcast. Y entre las acciones de el empoderamiento que nosotros utilizamos en la triangulación, que fue la psicología de la liberación. Y entonces ahí hablo lo que se encontró teóricamente a partir de esa teoría y las acciones. Por ejemplo, una acción que se me ocurrió fue talleres de organización vecinal utilizando las habilidades para la vida de la política pública, donde el psicólogo interviene fortaleciendo la cohesión y el sentido de pertenencia y arraigo del barrio o de la casa Uribe. La normativa de que los grupos del artículo 2 y el artículo 22, o sea, más o menos ese era como que o sea, haciendo como especie de un guión para lo del podcast, pero no tengo muy claro. Usted sabe que el podcast nada más es audio y si uno quiere también imágenes o, o uno puede presentarse visualmente, pero en pequeñito, no todo el contexto o todo el, y algunas son generalmente nada más la voz, entonces no sé o sea, cómo sería esa parte, o sea, que no tengo muy clara esa parte. Lo que tú me cuentas de cohesión social, ¿cómo lo Ajá. veo? Dame el dato cuantitativo para hacerme pensar que cohesión social es algo a lo que yo le tengo que prestar atención para una intervención. Yo necesito sustentar mi decisión en datos. ¿Cómo hago para sustentar Ah, la cohesión social en datos? Eso es clave. Para esta entrega eso es clave y le voy a hacer suma en el foro para que sepamos que el análisis de los datos es lo que nos va a hacer saber hacia dónde orientamos nuestras intervenciones. Entonces, yo te sugeriría que analizaras los datos primero para saber qué problemáticas hay que están observadas, medidas y cuantificadas, que nos dicen qué priorizar como una acción. Entonces, probablemente
tendría que estar centrado en niñez y juventud, y lo que nos dice el índice de multidimensionalidad de pobreza sobre niñez y juventud. ¿Qué pasa con la asistencia No, escolar, con el rezago escolar, con las barreras de acceso, con el trabajo infantil? ¿Qué pasa con el aseguramiento a la salud, con las barreras al acceso a la salud, con el desempleo, con el trabajo, con el acceso a las fuentes de agua, con el material inadecuado? Es decir, de lo que ya está establecido como un criterio, nosotros qué observamos, qué dato tenemos para respaldarnos y decir hacia allá tiene que ir mi intervención, ¿vale? Y luego lo unes con la teoría y entonces lo que nos dice la teoría de la potenciación, la clave para entender la teoría de la potenciación es que para una intervención psicológica, primero los psicólogos no son quienes le dicen a la comunidad, venga, le digo cómo lo va a intervenir, sino que la comunidad le cuenta al psicólogo y el psicólogo observa y dice, mira, las herramientas que nosotros tenemos en esta comunidad para salir de nuestro problema, porque además no se centra en los problemas, sino en las herramientas que hay para mitigarlas. Entonces, la comunidad de la Casa Uribe sería justamente el trabajo en equipo que hay. Ellos saben trabajar de forma colaborativa, ellos tienen sentido de pertenencia por su casa, que es muy importante, ellos tienen sentido comunitario, ellos tienen muy delimitado quién es bueno para quién. Entonces hay un abogado que es bueno para esto, hay uno que sabe que esto no es bueno, pero digamos en la película, en el contexto de la película, sí, hay uno que es bueno con las bombas, hay uno que es bueno con los trasteos y están delimitadas las tareas. Eso es la teoría de la potenciación. ¿Cómo puedo potenciar lo que tengo? Con lo poquito que tengo, ¿cómo lo puedo potenciar? Digamos en palabras sencillas. Espero haber contestado tu pregunta, Luz. Digo, Erika, Luz, Erika Luz, sí. Sí, o sea, es que eso es una parte del podcast, o sea, él está en 5 sesiones. Primero la del análisis cualitativo de todas las variables, después qué se pueden encontrar y después qué acciones habría que hacer en base a todo eso que se encontró. O sea, él está más o menos estructurado, sino que simplemente quise, como estaba hablando de la teoría, para ver si, o sea, si la teoría va en contraste Sí. con el análisis cualitativo y la parte fundamentada de la teoría. O sea, eso que usted nos está explicando, o sea, me resolvió la duda. O sea, que si iba todo, o podría hacerlo por partes, o sea, si integrar todo, o, o, o por partes, primero el análisis, luego la integración de la política pública y luego las acciones. O sea, yo lo tengo más o menos así estructurado. Sí, ahí sí es un tema como de estilo, como tú sientas que lo vas a poder explicar mejor y además que eso no es tú, sino el grupo, eso es un trabajo en grupo. Exacto, Eso eso es un aporte, es la pero pieza como, o sea, nadie que aporta, entonces yo me estaba adelantando a, o sea, a sugerir como un aporte de muy cómo bien. podríamos estructurarlo. Clave para esta entrega y es que las decisiones que se tomen de acción psicosocial tienen que estar sustentadas en datos. ¿Listo? Esa es la clave. Tiene que estar sustentado en un dato. Y le doy la palabra a Diana Marcela. Hola, profe, buenas tardes. La pregunta es orientada hacia lo que estabas comentando. Es que las compañeras de mi grupo, pues prácticamente están haciendo el análisis de manera individual en el sentido de que pues están hablando desde, ¿cómo te explico yo? Desde su punto de vista, ¿sí? O sea, como que cada Ujú. una haga esto y después unimos todo. Digamos que no estamos tratando cada una como un aspecto multidimensional, entonces no sé, o sea, cómo tratarlo ahí. Lo que voy a hacer es ponerles en el foro justamente esta precisión de Sí, que primero pues que vean la web, porque aquí en la web creo que no sé si quedó claro lo de las variables, digamos que para hablar de pobreza, qué variables involucran la pobreza, qué se mide, cómo se interpreta. Entonces, lo primero es que le voy a compartir el video en el foro para que todos los compañeros puedan acceder a él y voy a poner la claridad de decir que las decisiones de acciones psicosociales que se van a tomar a partir de datos, de datos medibles y observables que ya el trabajo lo hizo el DANE. sí.
Entonces, Ok. listo, por ese lado, Pero mi compromiso entonces, es ese. o sea, es decir, es que el análisis que se realiza obviamente de manera grupal, digamos, como cada una analizando cierto dato, explicándolo y orientándolo hacia una política pública, o lo podemos seguir manejando de manera individual. O sea, no. No, el trabajo colaborativo es colaborativo. Son 5 psicólogos que trabajan en la Casa Uribe y que tienen que dirigir acciones psicosociales para mitigar la situación de pobreza en la que vive la Casa Uribe. Entonces, las decisiones se toman en grupo. Las decisiones van a decir, vamos a priorizar la variable o la multidimensionalidad de salud para centrarnos en salud. O dicen, lo vamos a hacer en salud y en niñez. Sí, las decisiones sí tienen que ser en conjunto porque son un grupo de psicólogos que están trabajando para atender las necesidades de la Casa Uribe. Ok, Que si quieres vale. también lo pongo en términos de eso para que sea fácil de entender que somos un grupo de psicólogos que estamos trabajando en la Casa Uribe y pues tenemos la función de, entre todos, direccionar el plan de acción para mitigar las problemáticas que tiene la Casa Uribe, los Ok, ciudadanos de la Casa Uribe. listo, sí, señora. Gracias. Listo. ¿Alguien tiene otra pregunta sobre la tarea que hay que entregar? Yo, otra pregunta, y si por X y motivo no se colocan de acuerdo, o sea, usted sabe que hay compañeros que generalmente llegan ya de último o hacen sus intervenciones tarde en el foro y a veces, muchas veces uno se queda esperando, una respuesta o Entiendo. no sé. Y Miren que entonces, en ese caso, ¿qué podríamos hacer? en la vida real pasa así. En la vida real, cuando uno va a una comunidad, uno tiene que encontrar la estrategia para saber trabajar en equipo. No, no siempre, por ejemplo, pasa mucho en psicología que ustedes saben que en la psicología hay enfoques, entonces hay psicoanalistas, hay conductistas, hay humanistas. Cuando ponen a trabajar a todos, hay un montón de tensiones, entonces los conductistas dicen, no, yo porque voy a analizar, interpretar los sueños y, ¿sí me entiendes? Pero entonces hay que saber llegar a un acuerdo para que se logre. Pero si ya no se logra, si ustedes llegaron al día límite de subir la tarea y el compañero no llegó, por favor me lo hacen saber y obviamente va a haber eh, una situación diferente con el compañero porque tampoco puede entorpecer el trabajo de todos. Claro, hay unas reglas que tiene establecida la universidad sobre hasta qué día es viable que un compañero pueda participar y eso seguro lo pueden manejar entre ustedes, pero si ya faltan 2 días y el compañero no ha llegado, pues el compañero que le escriba a la profe y mire qué hace porque ya no estaría en el grupo. ¿Listo? Listo. Entonces para cerrar, vamos a hacer el jueguito de la vez pasada. Entonces vamos a emparejar los conceptos para saber más o menos cómo va la claridad de los datos. ¿Listo? Entonces, acuérdense que tenemos un examen final, que es una prueba objetiva cerrada. Entonces, quien obtenga los punticos aquí, el puntico extra se le va para su prueba final. ¿Listo? Entonces, ¿quién quiere jugar? Alfa Combras, parámetro estadístico. Bien. ¿Todos de acuerdo? Listo. ¿Quién más? Erika, ya vas un punto. ¿Quién más? Estadística cuantitativo. Muy bien. ¿Quién más? José Luis Sí, desbloqueó el micrófono. Dale, José, te escuchamos. ¿me escuchan ahí? Buenas tardes. No, la verdad no te ¿Me escuchamos. escuchan? No. Si quieres lo pones en el chat y te leo. Triangulación, teorías. Triangulación, teorías. Bien. La investigación, acción participativa sería método.
Muy bien. Y me parece que ya las cumplimos todas, no nos falta una. Teoría general de los sistemas con múltiples puntos de referencia. Muy bien. Listo, chicas y chicos, muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Sigue contarles que sigue para el curso. Los días 11, 12 y 13 de mayo vamos a tener nuestros CIPAS y ese CIPAS va a ser de preparación para la prueba final. Entonces, los invito a que porfa se agenden. Va a ser esos 3 días de 6 a 8 o yo mejor va a ser de 5 a 7 para que se puedan conectar más los compañeros, de 5 a 7. Vamos a tener una invitada internacional, entonces no se lo pierdan, porfa. Y vamos a hacer sobre todo mucho énfasis en la parte de análisis estadístico. No estadístico porque el curso no es de estadística, sino de datos cualitativos, que acuérdense que se hace a través de la estadística, ¿listo? Entonces, agéndense para que puedan participar. Ustedes saben que se tienen que inscribir a través de la plataforma, pero váyanse agendando, por favor, para que puedan hacer uso de ese espacio y que pueda ser interactivo. Este espacio es de ustedes. Yo siempre digo que yo no soy Sócrates, yo no tengo la verdad absoluta en nada, yo también estoy aprendiendo, yo también soy estudiante. Entonces, pues, si uno está en un ejercicio como este, la idea es equivocarse y embarrarla. Ah, mira, yo creo que el alfa de Cronbach es una teoría. Entonces, le decimos, no, mira, no es una teoría, sino es un parámetro. Pero ahí aprendió. Entonces, que le pierdan el miedo a poder interactuar y haga parte del proceso, chicos. Muchísimas gracias a quienes se conectaron. Aquí Miriam me escribió algo muy bonito, muchas gracias. Dice excelente exposición, debo retirarme. Muchísimas gracias a Miriam por haber venido y a todos por haberse conectado. Y yo les dejo el video en el foro. Que estén muy bien. Si hay alguna consideración final, alguna pregunta final, los escucho. O vamos cerrando entonces.